Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Alejandra Vicuña presentó su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta de la República. Ocurre una semana después de la denuncia que la acusa de haber cobrado diezmos cuando era asambleísta. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. A través de un comunicado y posterior video, Vicuña anunció que su decisión se da para evitar inestabilidad en el país e insistió en que los constantes ataques forjados en su contra se han creado sobre la base de calumnias e infamias. Empezamos con la renuncia de Vicuña. Queridas ecuatorianos y ecuatorianas, hoy quiero dirigirme a ustedes para hacerles saber una decisión que he tomado tras una profunda reflexión. Es como María Alejandra Vicuña comenzó lo que sería su despedida de la vicepresidencia de la República. Desde que asumí la vicepresidencia he tenido constantes ataques en base a calumnias e infamias de la peor calaña, porque soy mujer y porque soy de izquierda. Han usado a un individuo sin escrúpulos que se ha prestado para forjar esta bajeza. Finalmente dijo la decisión que había tomado. Ayer pensé en una licencia y fue comunicada a quien considero primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita. Y si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. E insistió en que hay intereses detrás de su cargo. Me defenderé como ciudadana, no desde la vicepresidencia, a pesar que todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. En este momento de mi vida, creo que como sociedad no podemos y no puedo tolerar tanta mentira usada para afectarme, para humillar, tanto insulto recibido, en especial a lo largo de las últimas semanas, no solo contra mí, sino contra lo más preciado que alguien puede tener, su familia. Y como madre, lo más sagrado que tengo en la vida, mi hija. Y también habló del papel de la Asamblea Nacional. 77 legisladores en la Asamblea Nacional, haciéndose eco de esta patraña, me han pedido que renuncie sin al menos solicitarme que comparezca a dar una explicación. El video, acompañado por un comunicado que se hizo público previamente, llegó a confirmar rumores sobre su renuncia que comenzaban a darse alrededor de las 2 de la tarde de este martes. Vicuña en su mensaje también habló del trabajo que aseguró ha realizado en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, en la economía popular y solidaria, y en el IES como parte de las funciones que le encargó el presidente. Además, en los 6 minutos con 14 segundos que dura el video, le agradeció a sus colaboradores, a su familia, a la militancia de la Alianza Bolivariana Alfarista y a Alianza País. Y finalmente, le envió un mensaje al presidente y a su equipo. Al presidente y al gabinete les deseo que la razón también les acompañe en el ejercicio de sus delicadas funciones y el mayor de los éxitos en beneficio de todos los ecuatorianos. Dayana Monroy, 24 horas. Y la renuncia de Alejandra Vicuña a la vicepresidencia ocurre una semana después de que este noticiero hiciera pública una declaración juramentada de uno de sus ex asesores, quien aseguró que era obligado a dar contribuciones a Vicuña cuando era asambleísta. En el siguiente reportaje, los momentos claves que se dieron tras esta denuncia. El lunes 26 de noviembre conocimos de la declaración juramentada que Ángel Polibio Sacbay Mejía firmó un mes antes, en la que dijo bajo juramento que como ex asesor de María Alejandra Vicuña, fue obligado por cerca de 2 años a dar parte de su sueldo como contribución a la entonces asambleísta.
Fue así como las denuncias de cobros de diezmos alcanzaron a nuestra segunda mandataria. Al día siguiente, el martes por la mañana, la fiscal general subrogante Ruth Palacios anticipaba que abriría una investigación. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Incluso la directora de la UAFE, Diana Salazar, acudió a la Fiscalía General a entregar documentación. Mientras, en una conferencia de prensa que fue convocada a las 2:30 de la tarde y se realizó 6 horas después, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se pronunció por primera vez sobre el tema. El señor Sacbay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos. Esa misma noche se conoció que las transferencias de las que hablaba Sacbay existían. El jueves, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en una entrevista en Radio Majestad, lo reconocía. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, están las transferencias, están los depósitos. ¿Usted acepta que no, depósitos? Pero si ese no es el inconveniente. Y dijo a su vez que no habían motivos para renunciar a su cargo. Yo creo que no hay condiciones para eso, no hay motivos para eso. El jueves se conoció también de la indagación previa que oficialmente abrió el miércoles la Fiscalía General del Estado. Y el portal Código Vidrio publicaba que otra ex asesora de Vicuña, Carla Obando, denunció que hizo depósitos por $14.650. Mientras la Asamblea, con los votos de 77 asambleístas, resuelve exigirle a María Alejandra Vicuña que renuncie a su cargo de vicepresidenta. Por otro lado, aparecen también los cuestionamientos en torno a la obtención del título de 4º nivel de Vicuña. Ver si es que amerita una investigación más interna para establecer responsabilidades en caso de que existan indicios de irregularidades. Supuestamente una maestría que la ha hecho en 5 años y eso ningún programa dura tanto. El padre de la vicepresidenta, Leonardo Vicuña, en una entrevista a Diario El Universo, aseguró que libre y voluntariamente al menos 12 compañeros que trabajaban con ella le habían hecho contribuciones. El lunes, el presidente Lenín Moreno tomaba una decisión. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Lo que, según aseguró Vicuña, se dio tras ella solicitar licencia. Y finalmente, en medio de la posibilidad de un juicio político en su contra, pues en la Asamblea se recogen firmas, y de una investigación previa que avanza en la Fiscalía por concusión y tráfico de influencias, María Alejandra Vicuña renuncia a su cargo de vicepresidenta. Dayana Monroy, 24 horas. La noticia de la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se dio a conocer mientras el presidente participaba del encuentro presidencial con el primer mandatario colombiano y el gabinete binacional. Desde allí también hubo reacciones. La renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se conoció en medio de la visita oficial del presidente colombiano Iván Duque. Desde el Ejecutivo, el único en reaccionar fue el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. La vicepresidenta ha presentado su renuncia. El presidente de la República agradece las palabras de la vicepresidenta de desear buenos augurios al gobierno nacional. Nosotros lo que hacemos como equipo es responder las directrices del presidente en términos de trabajo, de esfuerzo. La Asamblea hizo un pronunciamiento, la fiscal dijo que iniciará una investigación y el presidente Moreno el día de ayer, de nuevo en una actitud democrática, pidió que se retiren las funciones a la señora vicepresidenta para que pueda defenderse. Él dijo que no es al presidente, sino a la Asamblea Nacional a quien le corresponde conocer acerca de la renuncia. La renuncia no le corresponde aceptar al presidente de la República, es la Asamblea Nacional, el ente nominador de esa persona como presidente y vicepresidenta, y es esa misma Asamblea la que tiene que tomar una decisión al respecto. Él no mencionó nombres de posibles reemplazos y dijo que todavía no existe una terna. No se está organizando la terna. El presidente de la República ha recibido ahora la renuncia de la vicepresidenta. A partir de esa renuncia es que el presidente tomará decisiones al respecto de la terna. No podemos de ninguna manera plantear ningún nombre porque no se ha pensado todavía. Además, dejó claro que no existe inestabilidad y que el presidente sí encargará la presidencia en su próximo viaje. Tenemos que seguir los pasos como son. En primer lugar, que la Asamblea acepte o no la renuncia. En segundo lugar, que se presente la terna, que se acepte alguna de las personas de la terna y después habrá que pensar quién se queda encargado. El presidente cuando viaja no encarga el poder. Como ustedes saben, él asume sus funciones aún cuando está fuera del país. Sin embargo, para el presidente, por supuesto, es la prioridad que exista un vicepresidente o una vicepresidenta a cargo. Como ocurrió este lunes, las funciones de la vicepresidenta habían sido encargadas al secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Bueno, y el legislativo debe conocer la decisión de Vicuña mientras a la par se esperan los nombres de candidatos a la vicepresidencia de la República. Los asambleístas dicen que el perfil del nuevo segundo mandatario o segunda mandataria
debe estar enfocado en la reactivación económica. El Pleno Legislativo, que hace 11 meses la posesionó como vicepresidenta, deberá conocer y aceptar su renuncia irrevocable tan pronto envíen los documentos a la Asamblea, en donde creen que fue la mejor decisión. Sin duda reduce los niveles de conflictividad en el país sin perjuicio de las instancias legales en las que ella tendrá que comparecer. Lo más importante en ello es dar un paso al costado y darle viabilidad a la gobernabilidad del país. La situación jurídica y legal de la vicepresidenta en función de las denuncias que fueron presentadas son muy complejas, muy graves. El Ecuador no merece eso y creo que la decisión que ha tomado es la correcta. Ahora el legislativo deberá esperar la terna que envíe Moreno con los nombres para escoger al reemplazo de Vicuña. Ojalá hoy nos envíe gente decente, sin cuestionamientos y que ayude a sacar adelante la economía del país. Y precisamente ese es el perfil que buscan, alguien que pueda ayudar a la reactivación económica. Porque hasta el momento la situación económica se ha deteriorado muchísimo y si no existe un acompañamiento a la tarea presidencial de alguien que crea en la importancia de la inversión privada para generar empleo y trabajo, no se llegará a ningún lugar. Puede ser empresario siempre y cuando tenga la situación de trabajar junto al pueblo. Y es que ya se anuncian nombres como el de Elizabeth Cabezas, María Paula Romo y el de Pablo Campana. Desde el correísmo creen que debe ser una persona que cumpla con el plan de trabajo, aunque dicen hay acuerdos. Partido Social Cristiano y Alianza País han cerrado filas y que los intereses que están primando en este momento no son los del común de los ciudadanos en el Ecuador. Con esto, la ex vicepresidenta solo debe responder por la vía penal. Y tras la decisión de Vicuña, un juicio político ya no tiene sentido, pues en la Constitución se establece que no hay juicio político para un expresidente o un ex vicepresidente, por lo que la petición firmada por casi 60 legisladores queda en intenciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y una vez que se conoció de la renuncia de Vicuña a la vicepresidencia de la República, hay expectativas sobre sus actividades al dejar el despacho. Vamos en ese momento a la vicepresidencia con Fausto Yepes para saber cuál es la situación en este momento. Fausto, buenas noches, cuéntanos qué ocurre en la vicepresidencia. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. La vicepresidencia de la República está vacante y aun cuando la noticia se conoció ya en las primeras horas de la tarde, hasta este momento no ha habido mayor movimiento acá en las instalaciones de la vicepresidencia de la República en el centro de Quito. Los funcionarios que trabajan para esta dependencia salieron ya al final de su jornada de manera totalmente normal de lo que pudimos registrar y tampoco está el personal del Departamento de Comunicación Social. No hay más información de momento sobre dónde esté María Alejandra Vicuña, una vez que ya se conoció sobre su renuncia irrevocable al cargo. Pero ¿qué es lo que procede legalmente una vez que ha sido ya oficializada la renuncia de María Alejandra Vicuña al cargo de vicepresidenta de la República? Les tenemos un informe al respecto. Veamos. Buscan que el espacio... Aun cuando es pública la carta a través de la cual María Alejandra Vicuña comunicó su decisión de renunciar al cargo de vicepresidenta de la República, no es una carta que dirige ni al presidente Lenín Moreno ni a la Asamblea Nacional como la instancia que la designó. No obstante, se ha creado la vacante y ante la ausencia definitiva, el presidente Lenín Moreno está nuevamente frente a la obligación de presentar una terna para que el legislativo designe al sucesor de Vicuña. El artículo 150 de la Constitución de la República establece que en caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la presidencia de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. De hecho, está entre las atribuciones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, elegir a la vicepresidenta o vicepresidente en caso de su falta definitiva de una terna propuesta por la presidenta o presidente de la República. A la par, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece plazos para no dilatar esta falta de una autoridad. Los tiempos corren, pues verificada esta falta de vicepresidente, el presidente Lenín Moreno tiene 15 días para enviar una terna. Además, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el plazo de 15 días de la presentación de la terna correspondiente, el Pleno de la Asamblea Nacional designará a la vicepresidenta o vicepresidente de la República, con la mayoría absoluta de sus integrantes.
De no haber acuerdo o los votos suficientes por el Ministerio de la Ley, se declarará elegido vicepresidente al primer integrante de la terna. Y bien, como les decíamos, hasta el momento no hay ningún tipo de movimiento, por lo menos fuera de lo habitual aquí en la vicepresidencia de la República. Estaremos pendientes de todas formas para saber qué es lo que ocurre ya en las próximas horas. Cerramos esta señal desde el centro de Quito. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Gracias por la información. Otro tema. Ecuador y Colombia firmaron una declaración, la declaración de Quito, durante el encuentro que mantuvieron los mandatarios Lenín Moreno e Iván Duque. Hablaron además de distintos ejes importantes en materia de seguridad e infraestructura. Fue recibido con honores el presidente de Colombia, Iván Duque, y su comitiva para participar en el encuentro presidencial y 7º Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. El encuentro se inauguró tras una audiencia privada en la que se reunieron los dos mandatarios. Pasadas las 13 horas de la inauguración, ellos explicaron los ejes sobre los que versará su trabajo y además hablaron de los lazos que unen a las dos naciones. El impacto concreto de estos encuentros se refleja en las acciones que realizamos dentro de los 6 ejes del Plan Binacional de Integración Fronteriza. Ahí tenemos seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales y los asuntos fronterizos y los temas de migración. Por eso estamos aquí, trabajando por nuestros compatriotas. Queremos que esos vínculos de cooperación energética también se estrechen y que sigamos contando con la posibilidad de un comercio de energía binacional, de tal manera que en las dificultades que tengamos entre los dos países, en algunas ocasiones serán ustedes los abastecedores y en otras nosotros, tengamos la posibilidad de consolidar ese mercado de corto, mediano y largo plazo. Principalmente lo planteado gira en torno al tema de seguridad para fortalecer la situación en la frontera. Esa cooperación de seguridad que hemos ido consolidando es muy importante en la región fronteriza y que tenemos que seguir fortaleciendo los vínculos de inteligencia y de acción operacional contra cualquier forma de criminalidad. Tras sesiones plenarias en las que participaron más de 60 funcionarios de los dos países, ellos firmaron la Declaración de Quito, donde hemos avanzado sobre más de 40 asuntos de carácter binacional y se suscribe una declaración que los aborda de manera detallada, fortaleciendo la relación empezando por las zonas de frontera. Vamos fortaleciendo la paz, vamos fortaleciendo la cooperación, vamos fortaleciendo el intercambio valiosísimo de opiniones. Dejaron claro que lo más importante es que se acentúe y fortalezca la hermandad entre los dos países. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia respecto de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales podría zanjarse en instancia constitucional, pero la Corte Constitucional aún no tiene integrantes. El Consejo de la Judicatura había dispuesto a jueces, fiscales y defensores públicos dar prioridad al procesamiento de casos de delitos sexuales, recordando que según lo aprobado en consulta popular, no prescriben y se mantienen en lo dicho. Decirle al sistema judicial que puede y debe acoger estas denuncias e investigarlas. Son delitos de lesa humanidad y que deben perseguir la sanción en cualquier tiempo que esto se haya producido. Sin embargo, desde la Corte Nacional de Justicia hubo una respuesta casi inmediata de rechazo, pues los jueces creen que el Consejo de la Judicatura no solo que se atribuye competencias que no le corresponden, sino que interfiere en la administración de justicia. El caso es que en consulta popular se aprobó que los delitos sexuales no prescribirán. La discusión es si esta decisión se aplica a los casos en trámite o solo a los denunciados a raíz de que la decisión popular entró en vigor. ¿Qué decidió el 4 de febrero? No que se juzguen los delitos de aquí en adelante, porque... No obstante, según los jueces, hay un derecho y garantías que respetar en todo proceso. Es el principio de irretroactividad, que forma parte del principio de legalidad, previsto como una garantía del debido proceso y la seguridad jurídica, dice el comunicado. Las dos posiciones contrapuestas han provocado una pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional, aunque en algo coinciden ahora. Según la Corte, la interpretación de las normas constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos corresponde a la Corte Constitucional. Primero, consultar a la Corte Constitucional, tal vez. El sistema judicial en el país entero se estaba negando
negando el acceso a la justicia de las víctimas de estos delitos execrables. No obstante, el tema quedará nuevamente en el aire, pues si bien coinciden en que el caso lo dirima la Corte Constitucional, en Ecuador por ahora no hay Corte Constitucional. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Pues noticias, amigos. El ministro de Economía alista la proforma presupuestaria que reenviará a la Asamblea. Según el ministro Richard Martínez, se acogieron algunas de las observaciones al documento. El tiempo corre para el Ejecutivo. Tiene menos de 5 días para enviarle a la Asamblea los cambios en la proforma presupuestaria del 2019. El ministro de Economía, que esta mañana se reunió con empresarios en Guayaquil, adelantó que el acuerdo con las universidades por la gratuidad es una de las modificaciones. Para garantizar el presupuesto a gratuidad, a servicios y a inversión. Pero hay otros puntos, sin dar mayores detalles, en los que el gobierno aseguró insistirá y otros que ya se empezaron a revisar. Por ejemplo, el precio del barril de crudo. Esta semana hay una reunión clave que es la reunión del OPEP, en la cual se van a definir los valores de producción, acuerdos sobre producción, y eso seguramente va a generar una perspectiva de precio diferente. La proforma presupuestaria elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas está valorada en 3.318 millones de dólares, sin contar los 4.841 millones de la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. Pero hay quienes recuerdan que si bien es importante saber cómo se ajustará la proforma, no sería lo vital a estas alturas. Lo importante sería conocer con qué dinero se va a terminar el año. Empezamos los días laborales del mes de diciembre y aún le faltan por conseguir aproximadamente, o el déficit que se espera aproximadamente para este mes son de 2.500 millones. Según el gobierno, se mantiene la meta de que el déficit fiscal de este 2018 sea cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Joana Ramos, 24 horas. En el presupuesto 2019 se registra una reducción de 70 millones de dólares para sueldos y salarios del sector público. Dos analistas creen que la reducción en el tamaño del Estado debe ser más contundente. Las estadísticas lo dicen. Durante los últimos años se ha evidenciado una tendencia a incrementar el número de funcionarios públicos. Revisemos. Según cifras del Banco Central del Ecuador, en 2007, lo destinado a sueldos y salarios de la burocracia representaba el 7,2% del Producto Interno Bruto. 10 años después, en 2017, ese rubro fue equivalente al 9,9% del tamaño de la economía. En esta relación de variables, según CEPAL, Ecuador se ubica entre los países latinoamericanos que más dinero destinan a sueldos y salarios del sector público. Pasaron de 460.000 funcionarios en 2007 a 719.000 en 2017. De estos, aproximadamente el 67% pertenece a los sectores de salud, educación y seguridad. Para el resto, Acosta plantea dos alternativas, con el fin de lograr una disminución de no menos de 1.000 millones de dólares en este rubro en 2019. Una alternativa es hacer un acuerdo con toda la nómina, que haya una reducción en la nómina del sector público de 10%. La otra alternativa es reducir el tamaño de la nómina en 10%, es decir, reducir el número de personas que trabajan, manteniendo los mismos sueldos para todo el resto. Según información del Banco Central, a agosto de 2018 en este rubro se ha destinado 6.800 millones de dólares. Para terminar el año, el Estado necesita otros 2.400 millones de dólares. Y con eso, según el analista Jorge Calderón, no se soluciona todo lo pendiente. Los proveedores ya están dejando de vender al Estado porque la cartera aumentó de manera importante y ya incluso algunos proveedores los están pasando para febrero o marzo cancelarles, porque obviamente la necesidad primordial en este mes es pagar sueldos y salarios. Solo ahí en temas de rubros de salud, construcción, obra pública en general, cerca de 1.000 millones de dólares que de alguna forma tienen que salir de algunas partes. Que en materia económica el gobierno cierra el año pateando nuevamente la pelota hacia adelante. Que hay que poner las cuentas en orden, coinciden, achicar el tamaño del Estado. Pues el país, dicen, ya no puede vivir de los préstamos que cada vez son más difíciles de obtener. Carlos Acoto, 24 horas. El agente fiscal que lleva el caso de ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez en el 30S espera que esta investigación se redireccione con el tipo penal de asesinato. Para los abogados del caso es una noticia sorpresiva que extenderá el plazo de la instrucción fiscal.
Un día antes de que culmine la instrucción fiscal por el caso de ejecución extrajudicial al policía Froilán Jiménez en el 30S, el agente fiscal que lleva el caso, José Maldonado, solicitó la reformulación de cargos, aduciendo que los elementos de convicción recabados al momento llevan al convencimiento de que el presunto delito que se cometió es el asesinato. Los verbos rectores son muy diferentes y tenemos 9 causales en el delito de asesinato. La Fiscalía se pronunciará de manera oportuna en la reformulación. Según Romero, de darse la audiencia de reformulación no tendría por qué afectarse los elementos que ya han sido recabados, pero sí se extendería el plazo de la investigación. En el caso solicitará unos 30 días más para que no se quede en indefensión de ser el caso de las personas que se vayan a vincular a futuro. Extender el plazo para intentar hacer más diligencias o yo no sé qué, pero yo creo que en 30 días adicionales la Fiscalía no va a lograr determinar lo que no ha hecho en 8 años de investigación. Para ambos defensores, desde un inicio este proceso ha presentado irregularidades. Una de ellas, por ejemplo, que el entonces fiscal provincial Fabián Salazar, mediante un escrito, solicitará a Fiscalía General vincular a la investigación al expresidente Rafael Correa. La solicitud, dicen, detuvo el proceso. Misteriosamente, 20 días se desapareció el proceso en la Fiscalía General del Estado y apareció en la Fiscalía de Personas y Garantías. Interrumpiendo la investigación, que eso fue en detrimento del derecho a la defensa de los procesados. Durante los 90 días de instrucción fiscal por el caso de ejecución extrajudicial a Froilán Jiménez durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, se incautaron 3 fusiles y 2 militares fueron procesados. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las diligencias dentro de la instrucción fiscal por el presunto delito de tráfico de armas y municiones de las Fuerzas Armadas y que aparentemente tenían como destino el grupo disidente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, continúan en la Fiscalía General. En la mañana comparecieron subtenientes y oficiales de la unidad de la que se extraviaron las armas con objetivo de determinar quiénes son los responsables absolutos de los rastrillos y del material bélico. No estoy involucrado simplemente por la situación de ser comandante de la compañía en la que se produjo un hurto. Es por eso mi motivo y vengo a colaborar con la justicia para que se hagan las respectivas averiguaciones y ya se determinen responsables. Soy el Chuyita Quité, la vida me pasa encantado. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Y Quito cumple 484 años de fundación. En este tiempo, la ciudad ha crecido de significativa manera. En la siguiente nota les contamos algunos datos importantes del Quito de hoy en cifras. Quito ha crecido en gran manera, pues en estos 484 años su población se ha incrementado a 2.690.154 habitantes, según datos del INEC, de los cuales 1.382.058 son mujeres y 1.308.092 son hombres. El 73% de los quiteños utilizan transporte público, mientras que el 21.5% utilizan vehículo particular. El 5.1% de la población camina y el 0.3% usa bicicleta. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las principales causas de morbilidad, es decir, el mayor número de enfermedades, son apendicitis aguda, 8.233 casos, coleliatiasis, 7.443 casos, neumonía, 5.021 casos y trastornos del sistema urinario, 3.706 casos. Durante el 2017, el número de nacidos vivos hombres corresponde a 20.880 personas, mientras que las mujeres son 20.124, sumando un total de 41.004 casos de nacidos vivos durante el 2017. Luis, Juan, José, Carlos y Jorge son los nombres de hombres más comunes de inscritos en el registro civil, mientras que María, Ana, Andrea y Diana son los nombres femeninos más registrados. Los apellidos más comunes de inscritos son Sánchez con 16.434 personas, López con 15.734 personas, Rodríguez con 15.517, Flores con 15.129 y Morales con 14.005 personas. En Quito, Angie Torres, 24 horas. Y Quito es una ciudad construida sobre las tradiciones, muchas de las cuales se niegan a desaparecer. Por ejemplo, los poncheros, esos seres anónimos y héroes de la infancia de algunas generaciones que día a día recorren las empinadas calles de Quito
con sus característicos coches blancos. Dulce y espumosa, así es esta bebida tradicional quiteña que ha deleitado el paladar de propios y extraños durante más de 120 años. Es que el ponche es un postre que lo consumen grandes y pequeños. Es un ponche bien rico, es como agrito así, y me chumo también a veces. Pero quienes preparan y ofertan este producto son los conocidos poncheros, que desde hace 70 años crearon la organización Magolita. Es por una señora que se ha llamado el apellido Magolita, y desde ahí nace el ponche Magolita. Algunos dicen que antes que había la cervecería Victoria, en la Victoria, y desde ahí salían todos los poncheros. Y se perdió la cervecería de la Victoria y así funcionaba en otro lado. Es fácil reconocerlos en las calles quiteñas, especial en las del centro histórico. Su uniforme los delata, un sombrero blanco de marinero, un pantalón azul y una camisa blanca. Y su transitar que está marcado por estos gritos. El traje es representando lo que es ponche blanco y todo eso es impecable, usted mismo ve cómo estamos. En un inicio eran alrededor de 60 poncheros, ahora solo quedan 19 que a diario preparan esta bebida que contiene huevos, cerveza, frutas y azúcar y que la comercializan a 50 centavos y $1. Es el sabor que tiene, es delicioso, me gusta bastante, por eso siempre que encuentro por aquí siempre me tomo esto. Encontrar un ponchero en la calle para muchos es revivir recuerdos de la infancia. Cuando se llevaba a San Diego y ahí había el asunto del ponche y ahí nos daba porque íbamos a estar a mi mamá. Este oficio que durante años ha sido practicado solo por hombres, desde hace 6 meses tiene a su única integrante mujer. Se trata de Alexandra Remache, de 24 años, quien heredó este trabajo de sus tíos y abuelos. Ella durante 12 horas diarias recorre la Carita de Dios junto a su carreta de madera donde lleva 12 litros de ponche. Yo me siento orgullosa de trabajar en esto. Y algunas personas siempre me felicitan diciendo que soy la primera mujer que vendo esto. La Asociación de Poncheros Magolita se niega a desaparecer, por lo que piden el apoyo de las autoridades para reavivar esta tradición quiteña, y más ahora que se cumplen 484 años de fundación de la Carita de Dios. Fernanda Ceballos, 24 horas.